Bienvenido a este video de modelo de plan financiero para proyectos de inversión. El objetivo a través de este video es enseñarles el paso a paso de cómo construir un plan financiero en general, un plan para cualquier tipo de inversiones, considerando los pasos mínimos. Pues bien, lo primero que recomendamos es tener diseñado el modelo de negocio, cómo funciona, saber la lógica del negocio, del proyecto de inversión, proyecto productivo, proyecto de innovación, cualquier tipo de proyecto que vas a hacer. Tratándose de negocios, el modelo Canvas es una alternativa clave para poder identificar los modelos de un proyecto y cómo funcionan los flujos de un proyecto. Es decir, lo primero es identificar cuál es el segmento de mercado, conocer la propuesta de valor, el producto en sí, qué propuesta adicional tiene con respecto a la competencia, cuál es lo que marca la diferenciación, cómo entrega este valor, estos productos, cómo entrega al cliente final, cómo se relaciona con el cliente para que este cliente le pueda comprar una y otra vez, cómo genera ingresos a través de venta de qué productos se genera ingresos al contado, al crédito, etcétera, ¿no? Y por el otro lado lo que se busca es el cómo es decir, qué cosas necesito tener para producir estos bienes, esta propuesta de valor, y para ello se determinan los recursos claves, con qué se necesita contar, maquinaria, equipamiento, infraestructura, personal altamente especializado, tecnología, todo lo que necesites para construir tu propuesta de valor. Seguidamente, identificar las actividades clave, cuáles son las actividades más importantes para llevar a cabo el proyecto. El tema de los aliados estratégicos, quiénes son los colaboradores que van a participar en un proyecto. Muchas veces en los proyectos innovadores y proyectos productivos hablamos de aquellos asociados que normalmente van a cofinanciar el proyecto, van a aportar en algo, ya sea con recursos humanos, con equipamiento, con infraestructura, con algo valorizado, o también con aportes monetarios. Finalmente tenemos la estructura de costos. Aquí determinar cuál es la inversión inicial, si es un negocio que arranca recién, y en negocios que ya están en operación, cuáles son los costos de operar día a día o mes a mes. Entonces, teniendo estos 9 puntos clave, ya tenemos una idea clara de un negocio, es lo que debemos tener, o en todo caso ya tener el plan de negocio avanzado para poder determinar el plan financiero. Entonces, para esto se le está dejando un formato donde ustedes van a poder ingresar a trabajar el modelo Canvas en sus 9 puntos. Ahí se está dejando incluso cuál es el primer punto a desarrollar, que es cliente, segundo propuesta de valor, y así sucesivamente. Es importante que ustedes identifiquen el producto. El Canvas normalmente se desarrolla para un producto en específico y en función a ello se hace todo el modelo. Pues bien, iniciemos. Cuando vamos a iniciar un plan financiero, lo más importante es determinar sus costos unitarios, ¿no? Pero antes de eso les voy diciendo, el plan financiero lo que finalmente debe hacer una acumulación de cálculos de tal manera que al final vamos a determinar un flujo de caja económico, un flujo de caja financiero. Un flujo de caja básicamente es ingresos, la totalidad de ingresos menos la totalidad de egresos durante el horizonte de tiempo, que pueden ser 5, 10 años, 3 años, lo que se considere en el proyecto. Es importante que ese cálculo de ingresos y egresos hay que construir desde atrás, es decir, hay que hacer los cuadros anteriores, cómo se han generado esos ingresos, cómo se han generado esos egresos, esos costos, y finalmente queda una diferencia. Esa diferencia es el flujo de caja. Sobre ese flujo de caja vamos a calcular los indicadores, ¿no? El BAN, el TIR, el periodo de recuperación, el beneficio costo, etc. Entonces, para llegar a ello, el punto de inicio, ¿no? Lo recomendable es partir conociendo cuáles son los costos unitarios de producción del bien o servicio que voy a brindar. Para ello, aquí tenemos, van a ver ustedes más adelante la hoja de cálculo. Aquí les voy a hacer muy rápidamente las presentaciones en blanco de cuáles son los principales cuadros que vamos a ver en el Excel. Luego vamos a pasar a ver en el Excel. Por ejemplo, acá tenemos el cálculo de costos de producción, que tiene que ver con materia prima, mano de obra directa y costos indirectos. Cada uno de ellos tiene rubros como detalle, unidad, cantidad, precio, costo por lote, costo por unidad finalmente. Aquí el punto clave es determinar el costo de producción por lote. Y una vez que tienes que determinar el costo de producción por lote, vas a poder determinar el costo de producción por unidad. El otro cuadro que vamos a ver son proyecciones de producción en el horizonte del proyecto. Igual, un cuadro proyectado por un horizonte. Este proyecto se trabaja en un horizonte de 5 años y la proyección tiene que ser en ese lapso, ¿no? Vemos la proyección, vemos el otro cuadro que son los gastos de operación, ¿no? Los gastos de operación que van a ser mes a mes, los gastos generales administrativos de ventas, exportación, financieros, que hubiera, donde determinamos cuánto se gasta mes a mes y con eso nos va a servir para proyectar luego. Otro punto importante es determinar el punto de venta, el precio del producto.
para determinar el precio de venta, primero tengo que conocer mis costos. Como ya hemos construido los costos unitarios, nos van a servir para proyectar los demás costos. Aquí lo importante va a ser determinar los costos de producción, del cuánto se va a producir en un mes. En función de la producción, un mes se hacen las estimaciones, que ya lo vamos a ver en la parte del Excel. Bien, finalmente identificas tus costos variables, le agregas tus costos fijos, o costos generales, administrativos, los gastos de venta, los gastos de exportación, los gastos financieros. Ya tenemos el costo total del producto. A ese costo total, bueno, acá lo podemos dividir pues entre la cantidad que se va a producir, y finalmente tendríamos los costos variable unitario, costo fijo unitario, y finalmente el costo unitario total. Este costo unitario total lo que era clave encontrar aquí. Una vez identificado el costo unitario total, a eso le vamos a agregar un margen de utilidad, y ese margen de utilidad va a determinar mi precio de venta. Entonces, de esa manera estamos determinando el precio de venta. Luego viene el cálculo del punto de equilibrio, es decir, cuánto necesito vender como mínimo para llegar a un punto donde no gana ni pierda. Ese es el punto de referencia para que una empresa funcione. Es decir, si tenemos que este año vamos a empezar los negocios y mi punto de equilibrio es 1000, entonces el primer año se vende 300, luego 500, luego 700, hasta ese momento no estoy recuperando costos, estoy en pérdidas. Pero una vez que supere el umbral de los 1000, significa que ya empezaré a tener utilidades. Y lo vamos a ir viendo también en el Excel. El cálculo de personal. Aquí determinamos cuánto personal se va a necesitar, tanto de manera directa, o sea, mano de obra directa, y cuánto es mano de obra indirecta. Los gastos de materiales e insumos. En otro cuadro vamos a determinar, aquí se le recomienda calcular para un mes. También vamos a identificar lo que es la inversión inicial. Primero lo tangible. Dentro de lo tangible tenemos equipamiento, equipos de oficina, equipos de limpieza, herramientas, muebles, infraestructura, etc. Luego vamos a determinar también lo que es inversión inicial intangible. Lo anterior fue tangible, ahora es intangible, como gastos de organización, de constitución, capacitación. Son gastos que se van a hacer al inicio de un proyecto, de una empresa. Luego vemos también el capital de trabajo, hacemos un cálculo. Ya que hemos calculado antes materiales, hemos calculado el pago personal, hemos calculado cuántos son los gastos de operación mes a mes, podemos proyectar para cuántos meses vamos a necesitar un capital de trabajo para poder sostenernos en la empresa. También, una vez ya se ha determinado los cálculos de equipos, maquinaria, equipamiento, etcétera, podemos también calcular en base a ello los cálculos de depreciación. Cuánto se va a depreciar año a año. Lo que necesitamos es calcular la depreciación anual aquí. Otro punto a ver, hacer el cálculo de financiamiento. ¿Cuánto se necesita para financiar toda esta inversión que se ha calculado? Entonces, parte será con capital propio, parte con capital bancario. Y también hacemos un cronograma de pagos. Continuando, este es el cronograma de pagos que tenemos que hacer la estimación para una determinada cantidad de meses o años, como quiera obtenerse. El saldo inicial aquí, los intereses, la amortización, la cuota mensual, saldo final, y eso finalmente debe determinar cómo voy a pagar, cómo voy a amortizar toda esta deuda, en cuántas cuotas, cuánto de interés voy a pagar, etcétera. El plan de ventas es importantísimo porque nos va a determinar cuántos son los ingresos durante cada uno de los años de la empresa o el negocio que tengamos. De ello, para determinar el precio de venta, lo que necesitamos es conocer la cantidad de unidades que se van a vender año a año y el precio unitario que ya se ha determinado antes, la cantidad también que ya se hizo la estimación en cuanto a en la producción. Bueno, en este caso asumimos que producción es igual a venta, pero después ya en las siguientes etapas podemos ver más detalles, ¿no? La diferencia pues entre lo que se produce y lo que se vende. El cálculo de costos de producción. Ya tenemos calculado los costos unitarios. Es muy fácil, una vez que tenemos calculado los costos unitarios y la producción en los próximos años, es fácil determinar cuánto va a ser los costos de producción proyectados para los próximos años en materiales, mano de obra, costos indirectos. Luego viene todo ya en función de los cuadros que hemos hecho, hacemos una consolidación, hacemos un resumen de costos, dividimos por costos de producción, le agregamos los gastos de operación, gastos financieros. Otra forma de verlo también es esta estructura de costos entre fijos y variables, ¿no? Siguiendo, estado de ganancias y pérdidas, es un estado financiero que me va a determinar cuál es la utilidad de la empresa para el horizonte proyectado de los próximos 5 años. ¿Sí? Para eso se supone que ya hemos calculado cuánto es ventas, cuántos son los costos de producción, cuántos son los gastos propiamente de operación, ya hemos determinado cuánto va la depreciación, sabemos cuánto es el intangible, cuánto se va a amortizar, sabemos los gastos financieros, es decir, cuánto de interés se va a pagar, y acá se determina el impuesto, que actualmente aquí en Perú es 28%. El flujo de caja económico, esto nos va a determinar
básicamente organizar ingresos menos egresos y nos deja un flujo de caja económico final. Flujo de caja económico asumiendo de que el dinero es íntegramente del inversionista o de los inversionistas. Pero cuando hablamos de intervención del banco ya hablamos de un flujo de caja financiero. En este caso también es idéntico. La diferencia es que aquí aparece en tema de ingresos el préstamo y en el tema de salidas la amortización del préstamo y el pago de intereses. Y esto nos va a generar otro flujo de caja. Estos flujos son claves porque a partir de acá se van a generar los indicadores de evaluación, como el BAN económico, el BAN financiero, el TIR económico, TIR financiero, periodo de recuperación u otros indicadores que pudiéramos sacar. Pues bien, eso es a grandes rasgos los cuadros que vamos a desarrollar. Entonces, a continuación vamos a ver un caso práctico de plan financiero que se denomina producción y comercialización de galletas. Vamos a ver en Excel. ¿Ok? Entonces, aquí entramos al cuadro y ya estamos. Vamos a iniciar, como les dijimos en un principio, por los costos de producción. Recuerden, acá este es un Excel que está organizado de manera automatizada. Al principio tenemos el Canvas, luego están los costos unitarios, luego están los costos de producción, los gastos operativos, está la determinación del precio y el punto de equilibrio, el cálculo de recursos humanos, están los materiales, la inversión inicial, la tangible y la intangible, el financiamiento, cómo se obtiene el financiamiento, su cronograma de pagos, la proyección de ventas, la estructuración de costos y finalmente los indicadores, los estados de ganancias y pérdidas y los indicadores respectivos. Pues bien, en un plan financiero lo que buscamos llegar, todo lo que se busca alcanzar es llegar a determinar si el negocio es viable o no es viable, si es rentable o no es rentable. Básicamente, la tasa interna de retorno, ¿cuánto va a ser? Todo inversionista tiene como base un punto de partida que es su tasa de descuento o su costo de oportunidad. El costo de oportunidad del inversionista le va a determinar si es que toma la decisión en continuar o no continuar con este proyecto. Es decir, si un inversionista tiene una expectativa de una rentabilidad de 15%, por ejemplo, 15 o 20%, entonces, para que tome una decisión a favor de este proyecto, la tasa interna de retorno tiene que ser superior a su costo de oportunidad. Y también esta tasa interna de retorno tiene que ser superior al financiamiento, al costo financiero de los bancos. Entonces, cuando la tasa interna es mayor que la tasa de descuento, ¿no? La tasa de descuento es una tasa que se calcula en función al costo de oportunidad y al financiamiento de las entidades financieras. Entonces, la tasa de descuento es cuánto es la tasa mínima que se espera ganar en el proyecto. Entonces, si esta tasa de descuento, por ejemplo, es 25%, va a ser favorable si el proyecto tiene una TIR por encima del 25%. Por otro lado, en el caso del BAN, el BAN tiene que ser mayor que cero. Y el periodo de recuperación de inversión, esto sí es a criterio del inversionista en cuánto tiempo espera recuperar su inversión. Entonces, damas y caballeros, aquí lo que buscamos principalmente es determinar si es viable o no es viable este negocio. ¿Ok? Entonces, enfoquémonos en lo siguiente. Vamos al principio, que es, hay que desarrollar el Canvas que ya les había mencionado. Entonces, bueno, el Canvas es otro tema, pero básicamente es determinar el modelo de negocio, en qué consiste el negocio propiamente, para tener una idea, una referencia sobre el plan que estamos trabajando. Además, se supone que para llegar al plan financiero ya tenemos información previa de mercado, tenemos información de producción, de costos unitarios y un sinfín de datos que se van a necesitar para esto. Pues bien, iniciamos del costo unitario. Este caso es un caso de una empresa que produce, es una panadería y está enfocado en un proyecto de galletas, producción de galletas. Entonces aquí lo primero para determinar el costo unitario es saber cuántos, perdón un momentito, vamos a reducir esto y pasamos acá, ya está. Entonces vamos a determinar cuánto es la producción de galletas, ¿ok? Para ello, para determinar cuánto es la producción de galletas, lo primero que necesito saber es cuánto se produce por lote, por cada lote, porque durante el día probablemente se van a hacer varios lotes. Es una panadería, digamos, artesanal, que va a generar producción de galletas. ¿Ok? Entonces resulta que aquí para este cálculo
se van a producir 35 galletas por cada lote. 35 paquetes de galletas por cada lote. ¿Ok? Y luego vamos a ver qué cantidad de lotes. Se producen al principio 10, luego 20, 30 lotes por día. Vamos a hablar de un negocio pequeño. Todos los supuestos que están hechos aquí son con básicamente una orientación académica. Pueden que algunos no estén de acuerdo al precio de mercado, algunos costos estén desfasados de repente, pero básicamente lo que tenemos que captar de esto es la metodología, sobre todo que es la parte clave. Pues bien, veamos en vista de pantalla completa. Ya está. Aquí tenemos el lote 35 y vamos a determinar la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación. Pues bien, para cada uno vamos a calcular en qué consiste, qué materia prima vamos a necesitar, en qué unidades lo vamos a medir, y qué cantidades se van a utilizar y el precio de por cada unidad. Y luego el precio por la cantidad nos estará determinando el costo para este lote de 35 galletas. Es importante calcular por lote porque la otra sería calcular directamente por unidad, pero es mucho más difícil, es más difícil calcular para un solo paquete de galletas cuánto de harina vamos a necesitar, cuánto de azúcar, cuánto de manteca. En cambio sí puedo saber si va a ser un lote de 35, 100, 200, 1000, ya depende de qué lote estás calculando. Ok, calcular el lote, y una vez que he calculado el costo del lote, si yo lo divido el total del lote entre el total de unidades producidas por lote, me va a dar el costo unitario. Entonces en la columna F estamos construyendo el costo unitario. Este costo unitario básicamente lo que está reflejando es por cada galleta estamos utilizando 0.22 de harina, 0.04 de azúcar rubia, manteca, etc. Y en total de materia prima estamos usando 0.43 unidades monetarias o 0.43 soles, pero pues bien, igual los otros, ¿no? Hay que determinar la mano de obra directa, ¿no? Determinar cuántas personas son las que están trabajando, cuál es la unidad, en este caso hora hombre se mide, cuántas horas van a dedicar para la producción de este lote, cuál es el costo por hora. El costo por hora de las personas normalmente podemos del sueldo mensual podemos dividir entre la cantidad de días operativos y luego entre la cantidad de horas que opera, ya tenemos el costo por hora. El monto el monto va a ser ahora la cantidad por el precio como todos los demás, y vamos a tener el costo por el lote, y luego tendremos, dividiendo entre los 35, tendremos el costo unitario. Igualmente para mano de obra hay que determinar en este caso qué va: petróleo, agua, la depreciación de equipos, depreciación del local, energía eléctrica, costos IFE, etc. Entonces, aquí ¿qué estamos logrando? Esta es una parte crítica normalmente en los cálculos. Lo que estamos logrando es determinar cuánto es el costo de producción, que tiene que ver con materia prima, mano de obra y costos indirectos. Básicamente de producción, es decir, en la misma planta de producción. Esto todavía no estamos incluyendo gastos de traslado, gastos de empaque, de embalajes, para vender hacia afuera, para distribuirlo. No, estamos hablando solamente de producción. Después ya van a entrar los gastos de venta, los gastos administrativos, los otros tipos de gastos. Ok, entonces aquí logramos determinar el costo unitario a nivel de producción. Por lote, 35 soles.35. Y por cada unidad de galleta nos va a costar un sol.01. ¿Correcto? Entonces ya tenemos 35 unidades. Ahora vamos a determinar cuánto se produce. Hay que hacer una provisión de cuánto se produce. ¿No? Esto normalmente debe obedecer también a la cantidad de producción a un estudio de mercado. O sea, yo para determinar cuánto voy a producir, primero tengo que saber cuánto me van a comprar. En este caso lo vamos a ver de manera directa, ¿no? Proyectar para los próximos años. Hay que determinar un horizonte de tiempo. Los proyectos tienen horizontes de tiempo de 3, 5, 10 años, dependiendo de la naturaleza del proyecto. En este caso hacemos uno estándar para 5 años, del año 1 hasta el año 5. Y para determinar la producción de lotes de galletas lo vamos a calcular de la siguiente manera. Unidades por lote multiplicado por los números de lote en un día, ya voy a tener la multiplicación de estos dos, voy a tener la producción de un día. Ahora, la producción de un día lo multiplico por los días trabajados al mes, tengo la producción de un mes. Lo multiplico por la cantidad de meses, tengo la producción por año. Entonces, 35 paquetes de galletas por cada lote, multiplicado por 10 lotes que se va a hacer en el día, tenemos un total ahí de 350. Multiplicado por los 26 días del mes se tiene la cantidad de producción al mes, y multiplicado esto por los 12 meses se tiene un total de 109.200, que es la proyección de galletas a producir durante el año 1.
Y para los siguientes años se da una tasa de crecimiento. En este caso se estima pues que esto va a obedecer, por ejemplo, a la demanda, ¿no? Por ejemplo, se estima que se va a producir 10 lotes por día para el primer año. El segundo año se espera duplicar porque se han aumentado los clientes, se ha buscado posicionar 20 lotes por día y luego 25 a 30 a 32. Va disminuyendo progresivamente. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos proyectado cuánto se va a producir durante el horizonte de tiempo. Eso nos va a servir como base al momento de calcular después ventas. Las ventas, en este caso, va a obedecer también a la cantidad que se ha producido. Generalmente lo que se produce se vende. Entonces, estos escenarios podemos calcularlo en 3 escenarios. Este escenario, pues un escenario, digamos, normal. Y luego tendríamos un escenario pesimista ante variables de que posiblemente haya problemas de precios, haya inflaciones o haya cambios en el tipo de cambio, etcétera. La cosa que hubo una situación negativa para la empresa, de tal manera que venda menos lo que esperaba o produzca menos lo que esperaban. O la otra opción es la optimista, que sea muy superior a lo que habían planeado y la producción aumente y las ventas aumenten, por lo tanto la utilidad aumente. Entonces, lo ideal es trabajarlo en 3 escenarios, pero si no, por lo menos en este caso vamos a trabajar en el escenario normal, en el escenario esperado. Lo siguiente que tenemos que ver son los gastos operativos. Aquí determinamos cuáles son los gastos administrativos, los gastos generales, los gastos de ventas, los gastos de exportación, los gastos financieros, etc. Lo determinamos para un mes, ¿no? ¿En qué unidad lo vamos a medir? La cantidad, bueno, en este caso si queremos calcular para un mes, lo estamos viendo para un mes, 1, por el valor unitario cada mes, y ya tenemos la multiplicación del valor unitario por la cantidad, tenemos el costo mensual para teléfonos, alquiler, servicio de internet, arbitrio, servicios de agua, etc. Pues bien, acá tienen los cálculos. Este es lo ideal proyectarlo para los próximos años porque esto nos va a permitir luego organizar de manera muy fácil. Ahora, aquí estamos haciendo los cálculos para el primer año. Para los siguientes años, en este caso, se está utilizando pues una tasa de... A ver, vamos a mostrar esto para que vean la fórmula. Se está mostrando una tasa de crecimiento de 5%, digamos. Pero estos son supuestos que van a obedecer al análisis propiamente del proyecto. Entonces el proyectista, el formulador, determinará qué tasa de crecimiento le va a dar. Hay casos donde en el Estado te dicen, no apliques una tasa de crecimiento, mantén la misma tasa para todos, asume que todos los costos van a ser similares al año 1. Claro, lo cual no ocurre en la realidad, porque hay un tema de inflación, hay una inflación en el Perú por lo menos de 3 a 4% por año, entonces siempre van a ir cambiando los precios, van a ir cambiando los costos también. Bueno, en este caso le he aplicado una tasa 5%, ya está. Y de esa manera tengo el total de gastos de operación. Otro que me interesa determinar es el requerimiento de personal, o sea, cuánto vamos a invertir en personal. Y allí es bueno determinar por mano de obra directa y mano de obra pues indirecta. La directa es aquello que está involucrado directamente en la producción del bien o servicio. Es aquello que está en la mano de obra ahí para la producción. Por ejemplo, en este caso, la harina harán el amasado, el acabar el producto, el horneado, ¿no? Toda esa mano de obra. Entonces vamos a considerar el operario de producción, limpieza del local, vendedor, ¿no? Las cantidades, la remuneración que va a ganar cada uno, y la multiplicación de cantidad por remuneración dará el costo total. También, si ustedes consideran, pueden incluir la forma de contrato, que puede ser personal de planilla, personal de servicio por honorarios, etc. Y por otro lado estamos considerando la parte de la mano de obra indirecta, que sería el administrador del negocio. En este caso, que es un gasto administrativo. Este administrador de negocio, estamos considerando la remuneración mensual de 1.500, entonces el costo sería 1.500 por un mes. Ojo, estamos calculando pensando en un mes. Todos estos cálculos es bueno calcular por un mes porque eso va a servir luego al momento de hacer mis cálculos de capital de trabajo. Entonces en total en un mes se estará gastando 5.300 soles. ¿Ok? Seguidamente veamos lo que son materiales. También para un mes. ¿Cuánto de materiales de insumos se va a necesitar para la producción? Entonces se hace un estimado que se van a necesitar 520 kilos de harina, 260 de azúcar rubia, manteca vegetal 260, etc. ¿No? Se determina la cantidad de producción para un mes. Un total de 4.126 en este caso. Luego, ahora vamos a pasar a lo que es la inversión. Vamos a determinar. Lo que queremos es esto de acá. Lo que queremos es saber cuánto de inversión vamos a tener en inversión tangible, intangible y capital de trabajo. Entonces aquí abrimos un siguiente nivel y dentro de intangible tenemos lo que es equipamiento, maquinaria, equipos de oficina, equipos de limpieza, herramientas, muebles en general. Ojo,
Esta estructura es en función a la necesidad del proyecto. No significa que siempre tienes que determinar estos rubros. Simplemente puede que en tu proyecto tengas solo equipamiento y maquinaria y luego muebles, nada más. Entonces los otros no tienen que ir necesariamente. Pero por efectos de un orden se están colocando todo lo que normalmente lleva un proyecto. Y en casos de inversión, la inversión intangible, porque la tangible es todo lo que se puede palpar, ver, visualizar, almacenar, etc. Y lo intangible es aquello que no se visualiza, pero sin embargo es un gasto que se ha realizado para poder alcanzar los objetivos del proyecto, como son los gastos de organización, de constitución, capacitación, publicidad y promoción que se hacen al inicio. Entonces eso se convierte en un gasto intangible. Y el tercero es el capital de trabajo. Es decir, se necesita un capital inicial para poder hacer los primeros pagos en cuanto a materiales, compra de insumos, pago de sueldos y salarios, los gastos de operación propiamente, ¿no? Los alquileres, etc. Entonces, esto nos va a llevar a determinar la inversión inicial, es decir, cuánto necesitamos para este proyecto. En este caso sale 50.000, partiendo de lo que se necesita equipamiento, maquinaria. Para esto abrimos el tercer nivel y ahí vamos a ver para cada uno, ¿cierto? Se ha calculado maquinaria y equipamiento. Estos son las máquinas o equipos que se van a usar con sus unidades, cantidades, precios unitarios y los montos correspondientes. Entonces igualmente equipo de oficina, para cada uno de ellos se determina y por arrastre de manera automática va jalando hacia los otros niveles. Entonces si volvemos nuevamente al segundo nivel, ya tenemos ahí organizado, ya tenemos nuestra estructura de inversión inicial, ¿no? Se necesita 18.000 de inversión de tangible, 4.000 de intangible y capital de trabajo 28.000 soles en este caso, ¿no? Lo más fuerte de aquí está en el tema de pago de sueldos y salarios. Pues bien, entonces ya tenemos una base sobre la cual estamos partiendo. Ahora vamos al siguiente nivel, que sería el financiamiento. Entonces, si ya tenemos que vamos a necesitar 50.000 soles para arrancar el negocio, veamos cómo vamos a financiar esto. Entonces, en la estructura de financiamiento, veámoslos. Esta es la estructura de financiamiento que vamos a encontrar acá. En esta estructura de financiamiento hay un primer cuadro donde vamos a jalar la información que ya teníamos atrás, que son 50.000 soles, y determinar cómo vamos a financiarlo. Entonces, aquí estamos colocando 30% con capital propio y con préstamo bancario será la diferencia. Total 59% capital propio y 41% financiado por el banco. Y entre la suma de ambos van a sumar el total. ¿Correcto? De ahí lo que necesitamos ahora determinar es este préstamo bancario, en qué condiciones lo vamos a sacar. Por ejemplo, si el banco nos financia a una tasa de 3% mensual, y nos financia a un plazo de 60 meses y el préstamo, el capital será de 20.000. Con estos datos puedo hacer mi cálculo de cuál va a ser mi cuota mensual, cuál va a ser dentro de esa cuota, cuánto voy a amortizar, cuánto van a ser los intereses, ¿no? Y acá tengo un cronograma de pago modelo, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ha proyectado para los 60 meses, entonces tengo un cronograma de 60 meses. ¿Y cómo se ha determinado esto? Bueno, a ver, para verlo de manera sencilla, cómo hacer el cronograma, aquí vamos a borrar esto para mostrarles cómo ir construyendo este cronograma. En principio, esta inversión inicial, o sea, el primer mes, porque este es el año 1, este es mes 1, 2, 3 hasta el mes 12. Entonces, el primer mes, el saldo que se va a deber es la totalidad, el 100%, ¿correcto? Ahora lo que tenemos que determinar es, para pagar en 60 meses, ¿cuánto debe ser la cuota? Las cuotas normalmente son fijas. Entonces vamos a determinar una cuota fija y para ello la fórmula que nos va a ayudar es la fórmula de pago. Entonces ponemos signo más y ponemos pago. Ya salió la fórmula y abrimos el paréntesis. Lo primero que nos está pidiendo es la tasa. Entonces ya tenemos la tasa. ¿Qué más? ¿No? Hacemos la separación, punto y coma. El número de periodos. ¿Cuánto es el número de periodos? 60 meses. Punto y coma. De lo siguiente viene el valor actual, o sea, el valor de préstamo. Pero en temas monetarios siempre hay que colocar un signo negativo. Entonces colocamos el signo menos delante y jalamos el préstamo. Ponemos el punto y coma y luego nos pide el valor futuro. Ese dato no lo tenemos y que seguimos nomás lo dejamos en blanco. Punto y coma y al final te piden el tipo. El tipo se supone que es cuando tú por defecto pagas al final del mes, fecha vencida. Entonces no colocamos nada tampoco, cerramos paréntesis y ya tenemos la fórmula. Ojo, en este caso, como voy a tener que arrastrar hacia abajo, es importante que fijemos los montos. O sea, estas cantidades, cuando vamos a arrastrar, tenemos que
tienen que estar fijos. Para eso le ponemos entonces F4, el otro también fijamos con F4 y el otro también con F4, para que todos se mantengan igual. Muy bien, la cuota es de 757.61. ¿Ok? Muy bien, ahora, ¿cuál sería el interés? Calculemos el interés. El interés va a ser del total del monto que tengo, el saldo inicial, multiplicado por la tasa de interés, que la tasa de interés mensual es 3%. ¿Ok? Muy bien, ese 3% necesito que se mantenga fijo. Entonces ahí le pongo F4. El otro no, porque el otro va a ir avanzando. En cambio, el segundo sí, necesito que se mantenga, que no se mueva de ahí. Entonces ya está inmovilizado con F4, Enter. Entonces la amortización es muy simple. De la cuota total, una parte va a ser interés, la diferencia va a ser amortización. Entonces simplemente será la resta de la cuota menos el interés. El saldo final se obtiene a partir de el saldo inicial menos el pago ¿de qué? De los intereses o de la amortización. Este es capital. La amortización es capital, por lo tanto sería de la amortización. Entonces el resto, ¿cuánto se ha amortizado? Y esta es la diferencia. Lo que es saldo final para el primer periodo, para el mes 1, para el mes 2 se convierte en saldo inicial. Entonces ya tenemos el saldo inicial para el siguiente mes. Luego sigue el mismo procedimiento. Entonces simplemente seleccionamos y bajamos y la fórmula sigue avanzando, como ustedes se pueden dar cuenta. Pues bien, una vez que ya tengo todo esto, selecciono todo y sale la cruz negra y arrastramos hasta donde corresponda. Y listo. Aquí lo tenemos organizado. Lo hemos organizado y hemos calculado para cada año, porque esto podemos correrlo hasta el mes 60, ¿no? Lo hemos calculado para el año 1, luego para el año 2, el año 3, así con la finalidad de que año por año se tenga calculado cuánto de interés se va a pagar, cuánto de amortización, porque eso va a servir más adelante para los flujos. ¿Ok? Entonces ya hemos calculado la estructura de financiamiento, ¿correcto? Y seguimos ahora viendo el tema de ventas. La proyección de ventas, aquí es clave porque es la proyección de ventas es lo que va a determinar el ingreso. ¿Ok? Para ello necesitamos saber la cantidad y el precio, lo cual ya hemos calculado. Cantidad lo hemos calculado justamente aquí en proyección de producción, 109.000 hasta 349, y vamos a ver producción, 109.000 hasta 349, ¿no? Que está dentro de lo normal. Muy bien, entonces regresando a lo que son ventas, y el precio unitario es 1.42, ¿de dónde sale? Del cálculo inicial de precio, punto de equilibrio, acá tenemos 1.42 precio de venta. ¿Ok? Pues bien, volviendo acá, entonces ya tenemos precio por cantidad, me va a dar las ventas anuales. Ventas anuales proyectadas de 150.000 para el año 1 hasta 496.000 el año 5. Pues bien, ya calculamos las ventas. Ahora ya hemos calculado los costos también, lo que hay que es consolidarlos. Vamos determinando primero los costos de producción. Para determinar los costos de producción, lo que necesito es determinar cuánto vamos a gastar año a año. Y para ello va a resultar sencillo porque nosotros ya calculamos los costos de producción, que normalmente son materiales, mano de obra y costos indirectos. Y hemos calculado el costo unitario y también sabemos cuánto se produce. Entonces simplemente será, ¿no?, costo unitario por cuánto se produce. A ver, vamos a mostrarlo como ejemplo cómo se hace esto. A ver, rápidamente. Es costo unitario de materias primas, que está acá en costo unitario. Costo unitario de materias primas, se gasta 43, multiplicado por la producción. ¿Cuánto se produce el primer año? 109.000. 109.000 por su costo unitario. Ok, entonces para los próximos años simplemente lo que falta acá es fijar. Lo que no tiene que moverse, recuerden, es el costo unitario, porque ese es un solo dato. Ponemos F4 y ya está. Entonces ahora sí, hacemos la proyección para los siguientes años. Igualmente va a ocurrir con mano de obra. Mano de obra, vamos allá. Costo unitario, ¿cuánto se ha gastado en mano de obra? 0.52. Lo fijamos con F4 y luego vamos a multiplicar por la producción, que es 109.000 desde el año 1. Luego proyectamos hasta los siguientes años. Igualmente hacemos con costo indirecto de fabricación. Vamos allá. Vemos cuánto es el costo indirecto unitario, ¿no? Lo fijamos con F4, multiplicamos por la producción
109.000 y ya está. Luego lo proyectamos. Así de sencillo y fácil es proyectar los costos de producción. Por eso les decía que es sumamente importante identificar los costos unitarios de producción, porque si no acá sí sería bastante complicado hacer este cálculo. Una vez que tienes esto, ya es cuestión de consolidar lo demás. Hacemos un resumen de costos, por ejemplo, acá. Vamos a agrupar todo lo que es costos, todo lo que es salida, en estos tres rubros, en lo que son costos de producción, gastos de operación y gastos financieros. Costos de producción, está materia prima, mano de obra, curiosamente, y es justo lo que ya hemos construido en la parte de arriba. Entonces simplemente jalamos de la parte superior. Los gastos de operación, precisamente los gastos generales administrativos de ventas ya se habían calculado. Simplemente como ejemplo borremos esta de acá. ¿Dónde está calculado? En gastos generales dentro de gastos de operación. Hemos hecho, ¿dónde está eso? Vamos acá a gastos de operación o gastos operativos. Y vemos acá que se ha calculado para los siguientes años. Entonces, gastos generales para el año 1 es 23.000. Y de ahí jalo para los siguientes años, tendré desde el año 1 hasta el año 5. Y así sucesivamente para gastos administrativos, gastos de ventas, gastos de exportación. Los gastos financieros. Aquí viene lo importante. ¿De dónde vienen estos? Estos vienen de los cálculos que se ha hecho del cronograma de pagos, de cuánto se va a pagar concretamente de intereses. Gastos financieros son pagos de intereses. Entonces, gastos financieros, ¿no? Por ejemplo, si borramos acá, nuevamente, para hacer los cálculos. A ver, los intereses, ¿de dónde vienen? Para el año 1, simplemente iré a financiamiento, a cronograma de pago para el año 1. ¿Cuánto de intereses se va a pagar el año 1? Acá está, 7.000. ¿Ok? ¿Cuánto de interés se va a pagar en el año 2? Nuevamente vamos a financiamiento. Año 2. Entonces en la columna D, ¿correcto? Año 2. Ya está. Para el año 3, ¿cuánto se va a pagar? Año 3. Financiamiento. Columna D. Ahí está. Para el año 4, ¿cuánto se va a pagar? Financiamiento. Columna D. Aquí está. Y finalmente para el año 5, ¿cuánto se va a pagar? Financiamiento. Columna D. Ya está. ¿Ok? Entonces esa es la forma de ir construyendo nuestro cuadro de resumen de costos. Como ustedes ven, es sumamente sencillo. Simplemente es una cuestión de construcción, sumas y restas, multiplicaciones y divisiones. Seguidamente también podemos estructurarlo de otra manera, entre estructura de costos, por ejemplo, por costos fijos y costos variables. Acá identificamos la depreciación, por ejemplo, como fijos, la depreciación, amortización, gastos generales, gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, y como costos variables, los materiales, insumos, mano de obra y costos directos. Es decir, recuerden que los costos fijos son aquellos que se dan sí o sí, así no haya nada de producción. Y los costos variables sí están relacionados directamente con la producción. Si se produce 0, el costo variable será 0. Si se produce como 100, se multiplicará por 100 las unidades. Si se produce 1000, se multiplicarán por 1000. Entonces están directamente relacionados a la cantidad de producción y generalmente son los materiales, la mano de obra directa en el producto o los gastos indirectos de fabricación. También eso nos puede ayudar a determinar un punto de equilibrio, ya que tenemos los costos fijos totales para todos los años, los costos variables, los costos fijos unitarios, el precio unitario del producto, entonces los puntos de equilibrio por año, la cantidad que se debe vender en cantidad y también en moneda. Pues bien, pasemos a lo que son los estados financieros. Aquí en los estados financieros, a esto es lo que se ha buscado llegar, que les decía de un principio, ¿no? Si tuviéramos el dato de saber cuánto va a ser esto, y ese sería para tomar la decisión si va o no va este plan de negocio o proyecto de inversión. Pero como no se tienen esos datos, se necesita construir todos los demás datos de ingresos y salidas. Por eso que hemos construido cada uno de los cuadros anteriores. Y estos cuadros nos han permitido tener la base de la información para construir el estado de ganancias y pérdidas, flujo de caja financiero y luego los indicadores. En el estado de ganancias y pérdidas, señores, como ustedes ven, es básicamente la estructura. Primero, cuánto se ha vendido, las ventas. En este caso, estamos hablando de ventas realizadas. No importa si han sido pagadas o no han sido pagadas, sino ventas realizadas, ventas facturadas. Y los costos de producción, básicamente, es cuánto ha costado producir todo aquello que se ha vendido, todo lo que se ha producido en sí en la planta. Esta diferencia de ventas menos costo de producción nos va a dar la utilidad bruta. A esta utilidad bruta le restamos luego todo lo que son gastos generales, administrativos, los gastos de venta, los gastos de exportación, y nos va a quedar la utilidad de operación. Esta utilidad de operación
A esta le vamos a deducir luego la depreciación, de la organización que ya se ha calculado antes, la amortización de intangibles y los gastos financieros que ya estaban calculados. Simplemente todos se van llenando los datos. Finalmente queda la utilidad antes de impuesto. Esta utilidad antes de impuesto, siempre en cuando sea positivo, habrá que pagar impuestos, y si es negativo, pues ya no se paga, como en este caso. Entonces los impuestos aquí en Perú es 28%, así es que sobre la utilidad antes de impuestos se aplica el 28%, que es lo que se tiene que pagar a la SUNAT, al Estado, por concepto de impuesto a la renta. Finalmente, deduciendo el impuesto, queda la utilidad neta, y esta es la provisión para los siguientes años. Bien, este es uno de los estados financieros. El otro estado es el flujo de caja. El flujo de caja sí tiene que ver netamente cuánto ha ingresado y cuánto ha salido. Eso, si es que no entró el dinero, no se va a reflejar acá. En este caso estamos asumiendo que el supuesto es de que la totalidad ha sido al contado. Como si la totalidad contada, entonces se consideran los mismos ingresos que hemos considerado en la parte superior, es decir, 150.000 por ingreso de ventas, ¿no? Así hasta el año 5. Luego deducimos otro que se considera la fecha de corte. Normalmente, es decir, si vamos a evaluar el proyecto al quinto año pues no todas las máquinas, no todos los equipos se habrán devaluado, se habrán depreciado, perdón, y entonces habrá un saldo. A eso se le llama valor de rescate de activo fijo. El valor de rescate de activo fijo es decir, si yo tengo un auto, una máquina pues que me va a durar 10 años, entonces en 5 años se habrá depreciado la mitad, la otra parte será por depreciarse, y eso es justamente lo que se calcula acá. Esto lo hemos calculado pues en el momento de hacer, esto se encuentra en el cálculo de producción, costos, estructuras, punto de equilibrio, y el otro está dado en las ventas, costo de producción, inversión y depreciación. Ya, acá está. La depreciación está aquí en lo que es la inversión inicial. Debajo se ha hecho el cuadro de depreciación. Este cuadro de depreciación justamente toma los rubros que ya se han colocado acá, los montos que equivalen, la vida útil del proyecto, qué porcentaje se va a depreciar. El porcentaje de depreciación depende de la vida útil. Si se deprecia en 5 años, cada año se depreciará la quinta parte, la depreciación por año, y ¿no? El cuánto es en monto. Esto es en porcentaje y esto es en monto. Por ejemplo, si el equipamiento vale 13.000 y se va a depreciar en 5 años, porque su vida útil es a 5 años, cada año se depreciará el 20%, equivalente a 2.653. Y el valor residual será pues lo que quede al finalizar el proyecto. Como esto se va a decir 20 años. A ver. Bueno, en este caso hay un error en el cálculo. Vamos a dejar sin efecto porque vamos a eliminar esto porque realmente no habría valor de residual al quinto año. ¿Por qué? Porque todos tienen una vida de 5, 3, 2, 5 años. Entonces no hay ningún valor residual al final. Por lo tanto el valor residual sería 0. ¿Correcto? Volviendo acá. Entonces ya tenemos que el valor de rescate no va a haber valor de rescate al quinto año. El valor de rescate de capital de trabajo. El capital de trabajo se supone que se inyectó al principio para pago de personal y todo lo demás, pero luego se tiene que ir recuperando de las mismas inversiones. Por lo tanto es un capital que debería recuperarse al finalizar el proyecto. Entonces, si vemos de dónde salió estos 28.000, tenemos que ir a la parte de inversiones y inversiones determinar cuánto fue el capital de trabajo. Acá está, 28.000 soles. Entonces, esos 28.000 es la recuperación de la inversión, no el valor de rescate de capital de trabajo. Pues bien, entonces hasta acá tenemos los ingresos. Los egresos justamente son los que ya estaban consolidados. Recuerden, los costos de producción ya se habían calculado antes. Acá están los costos de producción estimados, cuántos son los costos de producción, los gastos de operación, los gastos financieros. Estos son los que se van a ver reflejados aquí: costo de producción, gastos operativos, también el pago de impuestos y la inversión realizada. Este es ¿por qué? Porque es el flujo de caja económico. Acá no se considera el financiero. Acá se asume que en el flujo de caja económico se asume que toda la inversión lo está haciendo el inversionista. No está gastando, en este caso, no se está considerando el préstamo. Y hacemos el siguiente cálculo, que es obviamente el más realista, que es el cálculo del flujo de caja financiero. En este caso sí estamos tomando en cuenta el financiamiento. Y para el caso del financiamiento tenemos pues los ingresos, los egresos, y lo que va a variar es acá como un ingreso va a entrar el préstamo. Hubo un préstamo para hacer la inversión inicial de 20.000 soles. Entra como un ingreso y, y en el rubro de egresos va a salir como intereses
y también va a salir como amortización del préstamo. O sea, estos dos rubros van a afectar el rubro de ingresos. Entonces acá tenemos flujo de caja financiero, que es básicamente ingresos menos egresos, y acá tenemos, ¿no?, los resultados. Como ustedes pueden ver, siempre en este caso hay un momento cero, por si acaso, ¿no? El momento cero es cuando hablamos de flujo de caja, estamos hablando de momento cero. Cuando hablamos de esta ganancia y pérdida, no hablamos de momento cero, hablamos del año 1 hasta el año 5. Pero el flujo de caja sí es el momento cero porque estamos hablando de la inversión. Hay un momento de inversión que puede ser 3 meses, 6 meses, un año, 2 o 3 años. Ese es el momento cero, el momento de partida, donde se van a realizar todas las inversiones para que el proyecto se ponga en marcha. Y una vez que se han iniciado operaciones, recién empieza el año 1. El año 1 es el primer año de operaciones. Entonces, en este caso se puede ver pues que en el flujo de caja económico hay una inversión de 50.000 soles, ¿no?, al momento cero, que es como una salida, es un egreso de dinero, pues está en la parte baja, ¿no? Ingreso menos egreso, que en negativo. El año 1 ya empiezan a haber ingresos y siguen habiendo egresos también, se incrementan los egresos. Pero resulta que hay una diferencia de menos 11.000, significa que los costos fueron mayores que los ingresos en 11.000. Entonces, o sea, hubo pérdida de 11.000 para el primer año. Pero para partir del segundo año ya empiezan a haber utilidades, ya está en azul, como lo pueden ver. 25.000, luego 38, 52, 84. Básicamente, este flujo de caja nos va a servir para luego determinar el BAN, el TIR. Pasemos al siguiente, que es el flujo de caja financiero. El flujo de caja financiero es en la misma mecánica, ingreso menos egreso, y acá tenemos el flujo de caja. En este caso el financiero ya es netamente 30.000 soles, es el monto que se ha invertido. Y de aquí el primer año tenemos una previsión de 20.000, está en pérdida, y luego 16, 29, 43, 103. Entonces luego vienen ya los indicadores. Entonces se va a trabajar en función de estos flujos de caja. Estos flujos son los que van a determinar cuánto realmente está rindiendo el proyecto. No podemos sumarlo, simplemente decir, bueno, cuánto se perdió el primer año, luego cuánto se ganó el segundo, tercero, cuarto y quinto año. Eso sería incorrecto. Si es así, tendríamos pues una suma de 141.000, entonces diríamos, eso es lo que se ha ganado. No, resulta que el dinero tiene un valor distinto en cada momento. El año 1 tiene un valor, el año 2 va a tener otro valor distinto. O sea, es distinto que hoy te den $100, que de acá a un año te den $100, que de acá a 2 años te den $100. Entonces, en función de eso depende el valor de dinero. Por eso que se tienen que actualizar estos montos y llevar al momento cero. Todos, si estamos viendo la inversión en el momento cero, también los otros fondos, a través de una tasa de actualización lo llevaremos al momento cero. Y eso se hace a través de las fórmulas correspondientes. Entonces, en eso consiste. Finalmente ya tenemos el flujo de caja, esto es lo que más se busca para la elaboración, las proyecciones económicas. Una vez teniendo el flujo de caja, que ya he hecho todos los cálculos de ingresos y salidas del proyecto, ya puedo calcular el BAN, el TIR, ¿no?, el periodo de recuperación de inversión. Entonces, vamos básicamente a mostrarles acá un BAN y un TIR cómo se hace. Entonces vamos a hacer los cálculos. En el caso del BAN, ¿cómo hacemos un BAN? Ustedes van a la fórmula del Excel, ¿no? Si gustan van a entrar por acá, buscan las financieras, ¿sí?, seleccionan las fórmulas financieras y aquí buscan el BNA, que esta es justamente la fórmula de BAN. Entonces acá tenemos la tasa. ¿Esta tasa de qué es? Tasa de descuento. Tenemos que determinar, saber cuál es la tasa de descuento para el proyecto. Entonces, bueno, hay todo un procedimiento de cómo determinar una tasa de descuento. Pero digamos que es la tasa esperada del inversionista. ¿Cuánto espera como mínimo recibir? Es la mejor alternativa que tiene. ¿Cuánto espera recibir? En la mejor alternativa, digamos que tenga un 15%. Entonces le ponemos 15%. Ese es lo mínimo que espera recibir el inversionista. Y en valores, ahí justamente vamos a colocar los valores desde el año 1 hasta el año 5. Vamos a actualizar esos valores. Entonces vamos a colocar acá, aplica acá. Y estamos en flujo de caja económico. El flujo de caja económico del año 1 hasta el año 5. ¿Ok? Ya está. Y con eso ya tendríamos calculado, ya tenemos actualizado el año 1, el año 2, 3, 4 y 5. Lo hemos llevado al momento 0. Y a ese flujo le agregamos lo que es la inversión del momento 0. O sea, le sumamos, porque como ya está en negativo. Bueno, vamos a darle Enter. Aceptamos el monto, pero este monto hay que sumarle, recuerden, el monto inicial, es el momento 0. Entonces vamos acá. El momento 0 es este de acá.
en el momento cero, la inversión. Muy bien, ya tenemos el BAN económico, el BAN financiero se calcula de la misma manera. ¿Y cómo se calcula la tasa interna de retorno? Entonces, porque si es TIR económico, vamos a hacerlo en el cuadro de flujo de caja económico. Entonces el TIR económico se calcula a partir de la siguiente fórmula, ¿no? Igual, pongan la fórmula igual o más, TIR, colocan, y se va a abrir la fórmula, abren paréntesis y les piden los valores. En este caso, vamos acá y en este caso sí se hace del momento 0 hasta el momento 5. Desde el momento 0, ¿no? Recuerden que el BAN se hizo en el momento 1 hacia adelante. En este caso, del momento 0 hasta el momento 5, todo. ¿Correcto? Y lo siguiente que tendrías que hacer es estimar. Puedes colocar una estimación, lo que más o menos tú crees que podría dar. Eso no va a alterar, por si acaso. Simplemente, o si no, le pones 0, ¿no? Le pones hay que hacer la coma, la punto y coma, y al costado le puedo colocar una cantidad, el 10%, pues 10%, simplemente le puedo poner 0. Vas a colocarle 10% y cerramos el paréntesis. Ya está la fórmula completa. Hacemos Enter. A ver, acá algo pasó. Vamos a ver. Ya. O 0. Creo que se puso como 2 puntos. A ver, hacemos la corrección acá. Y Enter. Ya está. Habíamos puesto 2 puntos. Ok, ya tenemos la tasa de 37.93%. Entonces, esta tasa es, recuerden, hemos puesto un BAN de ¿cuánto? Mejor dicho, la tasa para calcular el BAN es una tasa de 15%, o sea, es mi tasa de descuento. Entonces, si tenemos una tasa de descuento de 15%, se espera pues tener una tasa interna de retorno mucho más alta para poder aceptar el proyecto. Entonces, si he puesto 15% mi tasa de descuento, mi tasa esperada de la inversionista, y recién tengo una TIR de 37% y otra, la TIR económica, la TIR financiera de 44%, entonces estamos viendo que el proyecto es viable. Recuerden, el principio es, si el BAN es mayor que 0 y la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento, entonces el proyecto es viable. En este caso, el BAN, tanto económico y financiero, es mayor que 0 y la tasa interna de retorno, la TIR, que es el TIR económico, y TIR, que es el TIR financiero, ambos son mayor que la tasa de descuento. En este caso, la tasa de descuento, ¿no? Recuerden, mejor lo ponemos acá así, la tasa de descuento, en este caso hemos considerado ¿cuánto? 15%. ¿Ok? Entonces, frente a una tasa de 15% de descuento, tenemos una TIR de 37%, 44%. Entonces, estamos diciendo de que es un proyecto viable. Por otro lado, tenemos un cálculo de que el periodo de recuperación, o sea, esta inversión se puede recuperar en 2.64 años. Entonces, por lo tanto, normalmente dentro del promedio, porque las inversiones se esperan pues que se recuperen en 1 o 2 años normalmente, dependiendo del tipo de inversión, salvo que sean proyectos grandes, proyectos mineros energéticos, que sí va a tener que demorarse pues 10 o 15 años. Pero proyectos promedios es entre 2 a 3 años, ¿no? Entonces, bien, ya hemos llegado a lo que queríamos realmente. Lo que queríamos era determinar los indicadores de evaluación. Lo que queríamos es un indicador que me diga si el proyecto es viable o no es viable. Ya determinamos su flujo de caja económico, nuestros indicadores, y nos están diciendo que el proyecto es viable. Entonces, mis estimados amigos y amigas, esto es lo que se quiere lograr a través de un plan financiero. Como ustedes lo ven, es sumamente sencillo. Básicamente es calcular sumas y restas, construir, ¿no? Hay que construir, y cada uno de estos rubros, una vez que está construido, ya pueden ustedes determinar si es rentable o no es rentable. Muy bien, entonces hasta aquí he querido pues ayudarles con este tema, facilitarles una herramienta de cálculos de plan financiero, mostrarles un caso y mostrar que es así de sencillo hacer los cálculos. Ahora, cada proyecto, por ejemplo, proyecto productivo, proyecto de innovación, tiene sus características, tiene su estructura, pero todos básicamente están orientados a llegar a un flujo de caja y llegar a sus indicadores. Ahora, ¿cómo lo construyes? Ya depende de cada uno. Estos cuadros que les he mostrado no necesariamente es una obligación que tienen que hacer cada uno de los cuadros. Puede que ustedes lo puedan hacer de otra manera, pero obtengan los mismos resultados. Eso sí, respetando los principios contables y financieros. Hasta aquí, muchísimas gracias y espero que les sea de ayuda para la elaboración de sus proyectos.